El turismo es un negocio, una industria sin chimenea, como le dicen muy románticamente, que vende de alguna manera el placer que alguien puede tener de vivir en una casa diferente a la suya. Entonces el pueblo que de alguna manera se convierte en hospitalario, o ya era por naturaleza, no sé, tiene condiciones favorables porque todo el sector terciario, es decir, todos los servicios digamos, de los fenómenos económicos, depende mucho, en este caso, de la actitud que tenga la gente. Todo el rubro hotelería depende de que los hoteleros sean personas que por lo menos parezcan hospitalarios, porque lo que venden precisamente es alojamiento. Y para que el cliente se sienta bien y vuelva, porque un cliente se denomina cliente cuando volvió, si viene una sola vez no es cliente, no debería ser considerado cliente. Los pasajeros que vuelven son clientes y se quedan. Y la sensación que se les vende, sensación dije, no realidad, es que ellos se sientan como en su propia casa. Entonces, a nivel global, un país tiene una industria de turismo próspera, en tanto sea atractivo, por ejemplo, desde el punto de vista paisajístico, desde el punto de vista del clima, desde el punto de vista de la infraestructura, carreteras, comercio, shopping, ciudades, diversiones en general, pero fundamentalmente de la actitud del pueblo, de esos pueblos que digamos, hace todo lo posible para que el viajero, el extranjero, se sienta cómodo e inclusive mejor que en su propia casa, ¿verdad? Porque hay pueblos que se dedican a eso ya como una cuestión patriótica quizá, pero yo diría que son así, son personas que, digamos, les gusta los idiomas extranjeros, el mismo idioma pero con un acento diferente, las costumbres, lo exótico, se divierten con eso y son capaces de ayudarlo. A uno se le pregunta, bueno, en el caso extremo es cuando lo acompañan, bueno, mire, venga que yo lo llevo hasta ahí. Igual, sígame en el auto, cuando uno pregunta desde un auto. Hay un poco excepcionales, ¿no? No es lo normal. La policía, que tenga una actitud simpática. Todo ese conjunto de cosas que ocurre cuando una persona ingresa en un territorio que no le pertenece, en un territorio que no le es propio. La versión violenta del turismo son las invasiones, ¿verdad? Cuando un ejército, bueno, decide apoderarse del terreno y de la población de los vecinos. Digo, cada vez funciona menos eso, ¿no? Pero igual funciona, porque los humanos somos invasores, somos imperialistas, todos. También son imperialistas los que critican a los imperialistas establecidos como son Estados Unidos, es imperialista, Francia, Inglaterra, Rusia, China, Japón, en fin, hay varios pueblos que tienen una tradición de invasiones y de imperialismo. Es decir, apoderarse de un territorio y hacerlo propio. En esta mentalidad macro que yo le estoy planteando por el lado del imperialismo, de la hotelería, del servicio, de la industria sin chimeneas, el turismo y cosas por el estilo, está la actitud que nos ocurre
a hombres y mujeres de distinta manera cuando existe una penetración, cuando el genital de uno ingresa en el genital del otro. Ahí hay una cuestión que tiene que ver con el turismo, tiene que ver con las sensaciones subjetivas que surgen espontáneamente, inclusive alejadas de la conciencia, o sea que uno no las toma en cuenta. ¿Qué parecido existe entre el turismo a otro país y la penetración genital del varón en la hembra? ¿Qué es lo que siente el invasor, que es el masculino, y qué es lo que siente la receptora, que es la femenina? Que a su vez también genera, digamos, sentimientos de apoderamiento diferentes, ¿no? De la persona que viene y se va a quedar, que es un poco la publicidad que inventaron los colombianos. El riesgo de Colombia es que usted no se quiera ir más. Entonces digo, eso está en la cabeza de los receptores también, que quieren, digamos, cautivar de cautivo. Oiga la palabra, no es que divino, sino de acá no te vas más. Lo quieren de alguna manera apoderarse. El cautivo es una persona que no puede hacer lo que quiere, sino que queda expuesto a su captor. Entonces, los deseos imperialistas del varón que penetra en un cuerpo femenino son la sensación de que llega a quedarse ahí y a mandar. No va a ser turista, va a ser dueño. Es un invasor. El turista, digamos, se lo seduce haciéndole creer que está en su propia casa y todo el mundo lo atiende bien como si fuera un invasor poderosísimo. Y eso lo llena de orgullo al turista. Ay, quiere volver porque me trataron, mirá, no sabés lo simpáticos que son. Entonces la simpatía del pueblo receptor es un poco, digamos, la actitud seductora de quien dice, vení que te necesitamos como amo, una cosa así. Entonces la actitud receptora de la mujer que recibe al varón que lo viene a copular con ella, es un poco eso. Pero sabemos que en el fondo eso es simplemente una apariencia. Ay, qué divino que sos, Jorgito, este y lo otro, y Jorgito se cree que es el dueño de la mujer. Claro, es más o menos la fantasía del turista. O la fantasía del mismo invasor, que muchas veces intenta reculturizar a su pueblo sometido y no lo logra. Dependerá un poco de la fortaleza ideológica que tenga ese pueblo, porque a veces lo más resistente del invadido es su cabeza, su cultura, el pensamiento del pueblo que existe, ¿verdad? Personas que tienen una cultura muy poco consistente van para uno y para otro. Estaban esperando que los vinieran a invadir para darle un poco de consistencia. Ese es el caso. Pero lo mismo ocurre con la mujer, ¿verdad? Es muy receptora, muy receptiva, trata muy bien al turista, pero hay algunas que se entregan así de cuerpo y alma y otras que se apoderan del cuerpo y del alma del otro, ¿no? Ese es una mujer cautivante, lo deja cautivo. Y el turista, como en Colombia, el riesgo es que usted no se quiera ir. Eso es lo que prometen, amenazan los colombianos diciéndole, no es que sea un país peligroso, Colombia, que andan las balas en la calle. No, no, el problema es que somos tan encantadores que capaz, ese es el peligro de Colombia. Que usted se enamore de nosotros de una manera que no se quiera ir. Mire, le ponemos estos casos, bueno, ¿no? Y eso es más o menos lo que pasa, más o menos, no dije lo mismo, pero es lo que pasa en las relaciones sexuales. El turista se cree que va a ser el dueño del país visitado y los habitantes, digamos, la mujer dice, ahora ya entraste acá, no va a ser tan fácil que te vayas.
y entran a explotarse mutuamente, siempre en discursos que no mencionan la palabra explotación. Pero la idea es ese, es el apoderamiento del visitante para sacarle hasta el último dólar que traiga para gastar, y el pensamiento del visitante que se cree el nuevo amo del territorio visitado, como si fuera el dueño de la mujer que, bueno, en una ocasión, o porque lo quiere, o porque se tenía ganas de divertirse, le permite a él que entre en su territorio. De esa manera sexual, por supuesto. Entonces, como ven, hay todo un pensamiento que es posible, es verosímil, no para cualquier cabeza. Si usted todo lo quiere simplificar, olvídese del psicoanálisis. Porque el psicoanálisis lo que hace es presentarle otras aristas que están un poco fuera del campo visual y racional. Existen estas aristas. Las cosas que yo les digo son razonables. Ahora, algunas personas no las ven, porque si está fuera de su campo visual, esto no existe para ellos. Pero las que lo ven, lo tienen un campo visual un poco más amplio, sí lo ven. Y todo esto puede ser interesante de tener en cuenta por qué a veces la persona, después de tener sexo, cambia tanto. El momento de la penetración genera un antes y un después. ¿Cómo no? Esto es interesante tenerlo en cuenta si fuera posible en su justa medida. El asunto es saber cuál es su justa medida, pero por lo menos hay un cambio. Eso sí, no hay ninguna duda.